Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho en esta noche. Continuamos con el estudio del libro de Éxodo, llegando ya al anuncio de la muerte de los primogénitos, estando todavía Moisés en presencia de Faraón, la última oportunidad que se ven cara a cara es cuando anuncia justamente la muerte de los primogénitos. Esto lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 11, y damos lectura a la palabra del Señor. Dice así: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Amén. En esta última ocasión que se encuentra con Faraón, Moisés y Aarón, no solamente se encuentran con motivo de la plaga de las tinieblas, ya para erradicar las tinieblas de la tierra de Egipto, sino que tras el enojo de Faraón y el dicho de que ya nunca más vería su rostro, es cuando anuncia Moisés por mandato de Jehová la venida de la muerte de los primogénitos. Dios en todas estas plagas había sido selectivo en distintos grados. Lo podemos ver, ¿no es cierto?, cómo desde el comienzo hasta la última plaga Dios va eligiendo quiénes son los que van a recibir el castigo de parte de Dios y quiénes iban a ser los que iban a ser libres de ese castigo. Por un lado estaba el pueblo de Egipto y por otro lado estaba el pueblo de Israel. Egipto recibía todas las plagas e Israel era libre de todas ellas. En algunas, ninguna de ellas llegaba a la tierra. En el caso de la plaga de las tinieblas, se cree que había llegado también a la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, pero dice explícitamente el texto, dice: en sus habitaciones había luz. Quiere decir de que probablemente en toda la tierra estaban las tinieblas, pero en la casa de los hijos de Israel había luz. Dios haciendo diferencia en todo tiempo, aún en la plaga del ganado. Todo el ganado de Egipto había muerto, pero del ganado de Israel no había muerto ni uno solo. Y en esta última oportunidad Dios hace todavía algo mucho más selecto. Esta plaga, este último ataque, este juicio de parte de Dios viene hacia Egipto y no viene hacia
Israel viene no solo a Egipto, sino que viene de una manera selectiva hacia Egipto. No ataca a las mujeres, sino que ataca a los varones, y no a todos los varones, sino solamente a los primogénitos. Dios tiene un carácter muy especial con los primogénitos. Dios tiene un trato muy especial con todos ellos. Es el trato de Dios hacia los primogénitos, refiriéndose hacia la herencia privilegiada, es para el primer hijo varón, los mayores dones. La herencia se cree que era dividida en dos, y una de las partes era hacia el hijo primogénito y el resto era dividido entre los otros hijos que tuviera. Así también la bendición patriarcal era siempre hacia el primogénito. La elección de la tribu de Leví justamente viene separando a todos los primogénitos y apartando justamente a esta tribu para el servicio en el tabernáculo. Y también en esta ocasión Dios, para librar a su pueblo de Israel, trae esta señal sobre todos los primogénitos de Egipto. Este era el anuncio que traía hacia Faraón. Faraón era uno de los que iba a ser damnificado. El heredero al trono iba a morir. El único heredero al trono iba a morir. Vale decir de que iba a terminar la dinastía de Faraón. Iba a levantarse un nuevo gobierno, un nuevo rey en Egipto que no pertenecería a la dinastía actual. Todo esto estaba siendo anunciado por Moisés, y por el obrar de Dios, Faraón endurece su corazón y no escucha a la palabra de Moisés. Y hay un par de cosas que quiero que veamos. Dice que, manda a pedir a los vecinos y a las vecinas alhajas y vestidos, ¿no es cierto? Y dice que Dios puso en gracia al pueblo de Israel con los egipcios para que accedieran justamente a este pedido, y así que despojaron a Egipto de alhajas, de vestidos, se fueron con muchas provisiones cuando llegó la hora de salir. Y dice en el versículo 4, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito, incluso dice, de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios iba a ir a atacar a todos los primogénitos, tanto humanos como de todas las bestias, todo lo contrario de lo que había sucedido en todas las plagas anteriores. En las plagas anteriores todos los daños habían sido materiales, tanto en los daños de la cosecha como del ganado, incluso la caída del granizo contra los árboles y tantas situaciones. Todo lo que había sobrevivido de esto, vino por último la langosta y arrasó con todo lo que quedaba en el campo y no dejó absolutamente nada. El ganado estaba muerto, el campo estaba muerto y solamente faltaba que murieran vidas. Y esta era justamente la ocasión. Lo único que le quedaba al pueblo de Egipto era el futuro. Un futuro por delante. Bueno, de esto estamos ahora sufriendo una situación crítica, delicada, de crisis. Nosotros los argentinos podemos hablar con casi sabiduría respecto de esto. Hemos pasado varias y tenemos experiencia en esto, ¿no? Y Egipto estaba pasando justamente una de estas crisis. Y lo único que le quedaba por creer o por esperar era el futuro que iban a recibir sus hijos. La esperanza de que la próxima generación iba a estar mejor que ellos. Y ahí es cuando viene el ataque, ¿no es cierto?, de parte de Dios hacia el pueblo de Egipto,
para derribar también la esperanza del futuro. Y Dios marca una diferencia aquí, para que sepáis que Dios hace diferencia entre Egipto e Israel. Dios sabe perfectamente respecto de cómo tratar con cada uno de nosotros. Dios tiene un trato personal, hermano, hermana. Dios es muy selectivo, Dios no trata con manada, Dios no trata con rebaños, Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. Y de la misma manera que Dios me trata a mí, muy probablemente Dios tratará a otra persona de manera diferente, porque somos todos distintos y todos tenemos un trato distinto de parte de Dios. Esto nos habla de un Dios personal. No es un Dios de manada, como decimos. No es un Dios de grupos, de masas. Sí, muchos son los que siguen al Señor, pero Dios tiene un trato personal con cada uno. Y cuando vemos, ¿no es cierto?, la descendencia de Dios, Dios solamente tiene hijos y no tiene nietos. Que nos habla esto, de que cada uno de nosotros tenemos que recibir a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. No alcanza con la fe de mi padre, no alcanza con la fe de mi abuelo. Sí, mi abuela, mi mamá iba a la iglesia, ella oró toda su vida por mí, así que yo debo ser salvo. No, esto no alcanza. Esto no alcanza. Yo tengo que ser un hijo de Dios. Yo no puedo ser nieto. Dios no bendice las segundas generaciones. Dios no espera próximas generaciones, sino que Dios tiene un trato personal. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Y es ese trato el que cada uno de nosotros tenemos que vivir. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios es muy selectivo en esto. Y sigue diciendo, profetizando ya lo que sucederá. Hasta ese momento venía Moisés y Aarón reclamando que deje ir a su pueblo para adorarle, para hacerle fiesta en el desierto. Y aquí ya profetiza Moisés diciéndole a Faraón, y descenderán a mí, verso 8, todos estos, tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Ahí ya les estarán dando la salida, diciéndole ya, no, nosotros no vamos a forzar esta situación, sino que vos vas a acceder y nos vas a dar la venia para que nos vayamos. Vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y dice, y después de esto yo saldré. Después de esto yo saldré. Diciendo, de alguna manera, quieras o no, Dios va a doblegar tu brazo, le está diciendo a Faraón. Quieras o no, Dios va a terminar doblegando tu brazo, va a vencer por sobre tu potestad, por sobre tu autoridad, por sobre tu obstinación. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y va a sacar a su pueblo en victoria, le pese a quien le pese. Hermano, hermana, esto es algo que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. Cuando Dios se propone algo en el corazón, Dios lo hace. Cuando hay algo que no es simplemente algo que forma parte de la voluntad permisiva de Dios, puede que se produzca como que puede que no. Pero cuando hay algo que es parte del plan de Dios, le pese a quien le pese y se interponga a quien se interponga, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Por eso, qué importante de que nosotros estemos con el entendimiento de parte del Señor y la gracia y la guía de parte de Dios para poder interpretar los tiempos que estamos viviendo y saber qué es lo que Dios está llevando adelante, para no encontrarnos, hermano, enfrentándonos al mismo Dios, para no encontrarnos haciéndole frente, haciendo quizás resistencia al obrar de Dios en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, bendito Dios. Luego de esto sale Moisés y termina el versículo 10 diciendo, Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. La advertencia de lo que Dios haría incluso destruyendo el futuro de la nación no doblegó
el brazo de Faraón hasta que no llegó posteriormente el cumplimiento justamente de este anuncio. Quiero que hoy podamos orar al Señor y tener nuestra mirada puesta justamente en aquello que Dios quiere hacer, en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan con su pueblo, con Israel. Dios tiene un plan, un propósito con su iglesia. Y Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros, hermanos. Y vuelvo a lo que decíamos hace un momento. Ese plan y ese propósito no es el mismo que Dios tiene con su vida, que es el que tiene conmigo. Y yo puedo tener quizás parte de la revelación del propósito que Dios tiene con mi vida. Y muy probablemente no tenga toda la revelación del plan que Dios tiene con mi vida, porque la revelación es progresiva a medida que nos vamos acercando a los tiempos que es necesario entender. Pero hermano, hermana, cada uno de nosotros necesitamos buscar esa guía, esa revelación de parte de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi papel hoy en la obra del Señor? ¿Cuál es mi función hoy en el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Para qué, mi hermano, mi hermana? Para que yo esté conforme al plan y al propósito de Dios. Porque volvemos a lo que hemos dicho. Cuando Dios tiene un plan, no hay quien se le pueda interponer. Y cuando el río de Dios corre, hermano, fluye hacia un lugar, que yo pueda estar siguiendo esa corriente, la corriente del río de Dios, y no que esté confundido quizás entre dos corrientes, quizás sin saber cuál es la verdadera corriente de Dios, siguiendo probablemente pensamientos personales, ideales humanos, que no nos encuentre el Señor en esa situación, sino que estemos siempre buscando hacer su voluntad. Ayúdanos, Señor. Oramos al Señor. Padre amado, santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú estés derramando tu gracia y tu bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder tener ese entendimiento, esa revelación, Señor, en estos tiempos respecto de cuál es mi función en el cuerpo, cuál es el propósito que tú tienes con mi vida, con tu iglesia, en estos tiempos que hoy estamos viviendo, Señor. Cuál es la responsabilidad que como hijo de Dios me cabe, Señor. No solamente al guardar mi vida y mi santidad para guardar mi vida espiritual, sino aún, Señor, para guardar la función de un hijo de Dios en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de mundanalidad, Señor, en el mundo en el cual hoy estamos viviendo. Padre eterno, bendito Dios, danos esa guía, danos esa sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, y aún danos la valentía, eterno Rey, para poder actuar conforme a tu plan y a tu propósito. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho. Tengamos siempre nuestro corazón abierto a recibir la palabra del Señor, buscando qué es lo que Dios nos quiere decir en este día. Le mando un gran abrazo y que el Señor les bendiga mucho.